Muy bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a esta nueva edición de Psicología y más. Mi nombre es Bastián y hoy día vamos a tratar de responder algunas dudas que han ido llegando, que ustedes mismos han hecho llegar al fanpage Psicólogo Bastián Cartes Ambuqui en Facebook. Tratando de responder todas las dudas, es que hoy día vamos a tratar un tema que justamente por ese mismo medio se me hizo llegar. Y me refiero a las terapias reparatorias de la homosexualidad. Así que bueno, vamos entonces a investigar un poco más de qué se tratan estas supuestas terapias. Y vamos a ver cómo funcionan. Así que bueno, vamos entonces para allá. Bueno, como les contaba, uno de nuestros queridos seguidores nos ha hecho llegar una pregunta en base a este tema, ¿no? ¿Qué son las terapias reparatorias de la homosexualidad? ¿Cómo funciona? ¿A qué apunta? Y finalmente si logra su objetivo, ¿no? Que es reparar la homosexualidad. Para eso tengo preparado un material y me gustaría presentárselo a ustedes. Cuando hablamos de salud mental, primero es importante entender qué estamos entendiendo por un trastorno. Si vamos a dirigirnos o si vamos a dirigir una terapia para reparar algo, primero tenemos que entender si está dañado, ¿no? Por eso vamos primero a ver qué es lo que entiende el DSM-5 por terapia reparatoria, por trastorno. Pero antes de una acotación, para aquellos que no saben, el DSM-5 es el manual actual que se está ocupando, lo ocupan tanto psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud mental para diagnosticar trastornos. O sea, es un listado de diferentes trastornos. Pero vamos a entender qué quiere decir eso. Trastorno. Según el manual del DSM-5, cada trastorno mental es conceptualizado como un síndrome o un patrón comportamental o psicológico de significación clínica que aparece asociado a un malestar, por ejemplo, dolor, o una discapacidad, por ejemplo, deterioro en una o más áreas de funcionamiento, o un riesgo significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, discapacidad o pérdida de libertad. Además, este síndrome o patrón no debe ser meramente una respuesta culturalmente aceptada a un acontecimiento particular, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Cualquiera que sea su causa, debe considerarse como la manifestación individual de una disfunción comportamental, psicológica o biológica. Ni el comportamiento desviado, por ejemplo, político, religioso o sexual, ni los conflictos entre el individuo y la sociedad son trastornos mentales, a no ser que la desviación o el conflicto sean síntomas de una disfunción. Bueno, este tema, que es bastante largo, se puede resumir en algunos detalles a lo que nos compete. Primero que todo trastorno no es una enfermedad. En psicología y en psiquiatría no existe la enfermedad mental, no hay enfermedades mentales, hay trastornos, como aquí bien dice el manual. Trastorno quiere decir que hay algo que está trastornado, algo que se dislocó, por llamarlo de alguna forma, o algo que está fuera de la norma simplemente. Pero que tiene consecuencias algo de aflicción de parte de la persona. O sea, la persona está sufriendo por este trastorno. Muchas veces puede ser consciente, muchas veces puede ser inconsciente, y procesos terapéuticos puede decir, oh sí, de verdad me di cuenta de que estaba sufriendo y no me había percatado de ello. Puede sucede más de una ocasión. Lo que esto significa que estamos en vista de un trastorno cuando la persona viene a terapia o la persona está sufriendo por algún malestar, sea este social, sea este biológico o este sea de carácter psicológico, disfunciones comportamental, psicológica o biológica, como dice acá. Por lo tanto, ya estamos dándonos cuenta que por la mera definición de lo que se entiende por trastorno, la homosexualidad no es un trastorno.
encontré, navegando por la red sobre este tema, el comunicado que el mismo colegio de psicólogos, que es el gremio, digamos, al que nosotros nos adscribimos, hace justamente un comunicado tratando de decir en qué hierra la terapia reparatoria. ¿En qué está errando? Pero primero, para saber qué está errando, tenemos que saber de qué se trata. Muchos profesionales, colegas, digamos, que trabajan, digamos, en este proceso, en esta supuesta terapia reparatoria, apelan a una comparación al tabaco. Por ejemplo, si uno es adicto al tabaco o adicto a otra sustancia, pero pongamos el ejemplo del tabaco, puede ser el alcohol también, uno puede tener un proceso de recuperación, ¿no? Pero de rehabilitación. Pero con el tiempo uno no deja de curarse, o sea, uno no se cura totalmente, uno siempre va a tener ganas de fumar, de tomar, uno no va a dejar la dependencia de la sustancia totalmente. Es lo que ellos al menos esgrimen, ¿ya? Es por eso que también dicen, bueno, la homosexualidad es igual. La homosexualidad, por mucho de que tú la cures, siempre vas a tener deseos homosexuales. Esto en particular es interesante porque ellos comparan el tratamiento de un elemento externo, ¿no? Que no es biológico, que es el alcoholismo o la dependencia de una sustancia, a un elemento que es netamente pulsional, que es el deseo homosexual. Por lo tanto, uno puede repararse y uno puede dejar de desear hombres o personas del mismo sexo. Y en ese sentido que la terapia de la reparatoria trabaja con un enfoque netamente de dejar de desear a los hombres, como si fuera así de fácil, ¿no? Como se apaga un switch y ya no está deseando ya más hombres y ya está con mujeres. Y aunque a veces puede que tenga uno que otro deseo homosexual, eso no importa porque ya dejó de ser homosexual, por lo tanto es heterosexual completamente. Hay otros procesos, otras formas de terapia que son un poquito más elaborados, en el que ya derechamente analizan el deseo para que la persona pueda entender de que su deseo está equivocado. A tal punto en que ya deja de desear, haciendo un análisis, no sé, familiar, de dónde viene el deseo homosexual, que tiene que ver quizá de elementos X, no sé. Vamos analizando un poco más en relación a ese tema y tratando de llegar como a las causas inconscientes de la homosexualidad, como si esta fuera un trastorno, insisto. Es muy distinto tener depresión y tratar de llegar a las causas de la depresión a ser depresivo o a ser homosexual y vivir la homosexualidad como si fuera un algo terrible, ¿no? Como si fuera algo que se pudiese curar o reparar. En ese sentido, el comunicado que aquí manda el Colegio de Psicólogos apunta a cómo al final con estos tipos de trastornos con este tipo de tratamientos se empieza a faltar a la libertad de la persona y sobre todo a los derechos humanos. Hay tratamientos que son derechamente muy crudos, que quizás para un heterosexual digan, pero qué ridiculez, ¿cómo están sufriendo por algo así? Bueno, es que justamente ellos no desean a la contraparte o digamos a una persona de un sexo opuesto. Por ejemplo, de repente se encierran a hombres y a mujeres, a un hombre y a una mujer, para que se besen y tengan la experiencia heterosexual. Hay veces en que a los hombres se les encierra con revistas pornográficas del sexo opuesto, ¿no? Con la intención de que puedan tener una erección. Y si logran tener una erección, entonces quiere decir que están curados. Hay casos en que incluso se les obliga ver fútbol, como si el tuviera el fútbol una práctica heteronormativa, ¿no? Y que fuera de hombres o como algo que sea exclusivo de ese sector, ¿no? Del sector heteronormado. Y es en ese punto
que se dice que eso es lo normal, por lo tanto hay que hacer, si uno tiene prácticas como de lo que se entiende de la norma heterosexual, va a terminar con el tiempo adquiriendo el deseo heterosexual, ¿no? Como si algo desde fuera, como insistiendo esto como la figura del alcoholismo, si desde fuera se pudiera hacer cambiar el camino funcional de la persona, ¿no? Eso es agresivo, eso es violento, eso es imponer un deseo que no es el deseo de la persona. Eso está en contra de los derechos humanos, está en contra de cualquier... Porque es prácticamente tortura, están torturando, están obligando a las personas a desear cosas que no desean. Están deseando, están también diciéndole cómo ser a otra persona, obligando a ser a la otra persona, como si pudiese realmente llegar a ser ser. Entonces esto es muy importante. Freud en ningún momento, digamos, decía que la homosexualidad era algo que fuera algo errado. Decía que, claro, no era el camino normal hacia el coito heterosexual, y lo decía de esa forma, pero no era, él no decía que fuera algo malo, ¿no? Él no decía que fuera algo que estuviera prohibido, ¿no? Y que no era, solo que era otro camino nada más, ¿no? Bueno, en ese sentido es que es importante entender de que las normas no pueden imponerse. Claro, estamos hablando de que en un contexto en el que hay dos sujetos adultos que consensuadamente desean estar juntos. Y ese es el tema. Cuando nosotros revisamos el documento que mandó el Colegio de Psicólogos para decir que esto estaba mal, es justamente con el argumento del respeto al ser humano. Y eso es lo que justamente las terapias reparatorias de la homosexualidad faltan, ¿no? Faltan el respeto de las otras personas, la capacidad de elegir, la capacidad de amar a quien se desea, ¿no? Y no hay ningún trastorno al respecto, ¿no? Que en el fondo es en qué falta la terapia reparatoria de la homosexualidad. Al menos el Colegio de Psicólogos nombra 3 aspectos. La homosexualidad no constituye una patología. Segundo, la terapia reparativa no han demostrado eficacia, en cambio sí existe evidencia de los daños y perjuicios que produce en el ámbito de la salud mental. Y finalmente, el tercer aspecto que podemos considerar acá es que las implicancias epistemológicas, que efectivamente hay implicancias epistemológicas y políticas de la terapia reparativa. En el primer aspecto que les nombré, la homosexualidad no constituye una patología mental. Ya lo expliqué, los trastornos son trastornos en la medida en que no se consideran aspectos políticos, religiosos y sexuales. Pueden haber trastornos sexuales, pero en la medida en que haya un sufrimiento, en el que, por ejemplo, la disfunción eréctil, por ejemplo, no sé, cuando la imposibilidad, la anorgasmia, ¿no? la incapacidad de tener orgasmos, esos elementos son trastornos sexuales que se pueden trabajar, pero no la homosexualidad. Bueno, no voy a entrar más en detalle porque ya expliqué ampliamente ese tema. Entonces pasemos al segundo. El segundo también lo hablamos de alguna forma, ¿no? Cómo finalmente lo que se está haciendo es dañar a la otra persona irreparablemente, haciéndola sentirse culpable de quién es. Entonces, aquí no ni siquiera hay un problema de identidad, no hay un trastorno, digamos, no hay una alteración de la realidad. Aquí lo único que hay es que la persona ama a otra persona, pero la sociedad no se lo permite. Entonces, eso es lo importante. Estamos hablando, nuevamente, por favor, 2 personas adultas que consensuadamente pueden generar una relación amorosa.
no necesariamente, y aquí vamos a hablar del tema, ¿qué es lo que realmente molesta en la homosexualidad? Pero el tercer punto es la implicancia epistemológica y política en terapias reparativas. Como ya dijimos, el modelo epistemológico, esto quiere decir el campo de conocimiento que ellos generan, que ellos se basan para poder generar terapias reparativas, no condice. No se puede comparar la identidad sexual con las drogas. No se puede comparar la identidad sexual con elementos como por ejemplo que falta pues, no sé, que le falta un padre viril. Entonces no hay una coherencia entre lo teórico y lo práctico. Y por supuesto también en lo político, porque generalmente las personas que defienden esta postura tienen un carácter más bien religioso o un carácter político conservador que, bueno, tienen todo el derecho de su creencia, la que ellos quieren tener, ideológica o religiosa, pero no pueden imponerla al resto. Y ese es el punto. Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente molesta en la homosexualidad? Lo que realmente molesta es que es una práctica no reproductiva. Y que por lo tanto va en contra de un modelo teórico o un modelo ideológico que se trata de imponer. Perfectamente las personas pueden tener una práctica sexual no reproductiva. Esto quiere decir de que no necesariamente tiene que haber un hombre y una mujer. Y pueden haber un hombre y una mujer, pero no necesariamente puede ser para tener hijos, ¿no? Es como un poco lo que hoy día muchas feministas están alegando. No, porque las mujeres no nacen para tener hijos, no existen para tener hijos en algún momento. Es una opción, es algo, una voluntad, es lo que la persona decide hacer. No es algo que se puede imponer, no se puede imponer en lugar de ser madre o en lugar de ser padre. Es una opción que se toma de manera responsable y de manera cuidadosa. Por lo tanto, el acto mismo de la homosexualidad no es un trastorno, no pertenece a ningún campo de los trastornos mentales. Es un aspecto de la identidad del ser humano, porque nosotros tenemos el derecho y el deber, más bien, de respetar. Así que no lo digo yo, lo dice el Colegio de Psicólogos, no lo digo yo, lo dice el Instituto de Psiquiatras, de Psicólogos y Psiquiatras de América, que es APA. Por lo tanto, en conclusión, las terapias reparativas no condicen, solo hacen más daño, solo vienen a crear más intolerancia, a generar más dolor en la persona, en vez de generar una instancia de comprensión, de contención, de integración, y de construcción, digamos, colectiva y democrática en una sociedad que debería ser tolerante, una sociedad que debería construirse desde el amor, desde la paz y desde el otro. Así que eso, espero les haya gustado este video, que haya aclarado de repente algunas dudas. Si de repente hay algo que quieran contribuir, póngalo por favor en el cajón de comentarios, siempre con respeto, siempre con altura de mira. Pueden también darle me gusta a este video, compártanlo en sus redes sociales para que más personas puedan informarse en relación a este tema y suscríbanse, golpeen la campanita para ir recibiendo más contenido. Recuerden que si quieren dejar más dudas, más consultas, si quieren que haga otros videos sobre otros temas, bueno, escríbanme en el Facebook, psicólogo Bastián Carpes Muki. Ahí pues, yo voy a estar en contacto con ustedes. Si quieren también pedir una hora para el psicólogo, y yo atiendo a toda la gente de la quinta región. Así que eso, nos vemos a la próxima y que tengan una muy buena semana. Hasta pronto.